Bien, hermanos, aprovechar disciplinadamente las Escrituras para la vida de piedad. Juan, capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. Hemos venido hablando a grosso modo sobre lo que es una vida de piedad, y el gran volumen de todas estas instrucciones y sermones las he llamado las marcas de un alma que va al cielo. Y hemos hablado sobre qué es la verdadera vida de piedad, qué realmente es un hombre piadoso, dónde están las disciplinas de la piedad. Y acudiendo a esto, hermano, dijimos que el hombre piadoso debe tener conocimiento de Dios. Y cuando dijimos que debe tener conocimiento de Dios, ¿en dónde lo hallamos? Sino a través de las Sagradas Escrituras. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de las condiciones tan lamentables que en muchos lugares del mundo hay personas que se encuentran tan alejadas de las Escrituras, donde si acaso les llega lo mínimo, y si llega lo mínimo, les llega con poca frecuencia, o sea, tras un mal hay otro. Lugares que para obtener una Biblia es supremamente difícil. Y que haya alguien que visite esos lugares, pues igual, muy complicado por la distancia, por la accesibilidad. Es muy difícil personas que están tan alejadas de la Escritura. Encontré un ejemplo de un lugar donde un hombre se fue para aquel lugar a enseñar la palabra de Dios. Este hombre se fue con cierto grado de madurez y muy poca preparación en la palabra del Señor, pero con un deseo de compartir de Cristo. Allí mucha gente abrió su oído y comenzó a tener ansiedad del Señor. Pero este hombre llegó allí con un número muy limitado de sermones. 6 sermones, para ser más exactos, 6 sermones. Este hombre predicaba cada semana uno de ellos. Hoy el primero, mañana la otra semana el segundo, el sexto, y volvía al primero porque no hay más. No hay más. Cuando nosotros escuchamos historias como esta, uno mueve la cabeza y dice: esas condiciones tan lamentables que viven ellos. Mientras que en nuestros hogares tenemos una biblioteca llena de la palabra del Señor. Desde las presentaciones más lujosas hasta las más ordinarias, pero ahí reposan en la biblioteca. Y además de ello, llenas de polvo. Hermanos, tenemos muchas más Biblias en casa que las que tienen otras iglesias en otras partes de nuestra tierra, que son pobres y se encuentran muy aisladas. Amados hermanos, ninguna disciplina espiritual es tan importante que alimentarnos con la palabra de Dios. Ninguna. Nada puede reemplazar ese alimento que el Señor nos envía. Pero para nuestro dolor, hay muchos que todavía se regocijan, llenos de confianza,
y afirman con la cabeza las verdades de la Escritura cuando se les expone la Escritura o cuando lo leen. Muy bien, eso es importante. Pero pasan menos tiempo con la palabra de Dios en un día que los que no tienen ninguna Biblia. Ahora, hermanos, con sencillez, pero con mucha claridad, vamos a recordar desde lo más mínimo y fácil hasta lo más difícil, si así podemos decirlo, en el uso de la Sagrada Escritura, de esta que tenemos en nuestras manos. Por tal razón, en este momento me voy a disponer a compartir con ustedes 3 razones muy importantes, que son escuchar, leer y estudiar la Escritura, para continuar avanzando en nuestra vida de piedad. Así que destaquemos en primer lugar, ¿qué es la Biblia? O sea, la Biblia como la palabra de Dios. Dije que desde lo más fácil. O sea que voy a recordar esto, pero muy someramente, hermano. La Biblia como la palabra de Dios. Dios ha hablado. Dios ha hablado desde tiempos antiguos. Y este testimonio lo encontramos muy claro en el monte Sinaí, cuando el Señor habló de manera tan tremenda que el pueblo tuvo temor, tuvo terror de oír lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba hablando. Y esto se lo recordó Moisés al pueblo en Deuteronomio 5:4, cuando les dijo: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en medio del fuego. Cara a cara habló el Señor. Pero continuando, la Biblia nos sigue presentando frecuentemente cómo el Señor habló a través de los profetas. Les habló a los profetas, les habló a los apóstoles, y su palabra fue para comunicar su voluntad para la humanidad. Esta revelación especial, porque ha sido algo tan especial para nosotros, la base para nuestra vida eterna. En Tito 1 al 3, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Es claro, desde mucho tiempo atrás, para los escogidos, el Señor compartió su conocimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una vida piadosa. Hermanos, la vida piadosa no se compra en el mercado. La vida piadosa no se adquiere en el estudio del colegio ni de las universidades. Está bajo el rigor de la Escritura. Así que confiando en esa palabra, nosotros vamos a encontrar un sólido lugar de descanso para nuestra confianza y una manera para refugiarnos en la salvación de Dios. Proverbios 35, usando la Biblia de las Américas, dice: probada es toda palabra de Dios, probada es toda palabra de Dios, porque Él es escudo para los que en Él se refugian. Este debe ser nuestro asidero, esta debe ser la verdad que nosotros manejamos. Esto es lo que nos alimenta. Esto es lo que tenemos a la mano ahora, ya. Con esto nos ha bendecido Dios. Pero el mundo no está contento con esto. El mundo con toda fuerza está tratando de que usted y yo nos retraigamos del estudio de la palabra, minimizándola, porque hemos encontrado
que la Biblia ha sido atacada desde el comienzo y desde los diferentes frentes que nosotros podamos imaginar. Hay tradicionalistas religiosos, escépticos, ateos, muchos niegan la necesidad de las Escrituras. Algunos místicos siguen una supuesta luz interior y consideran que la Biblia es en sí misma letra muerta. En nuestra cultura actual es muy popular ver la Biblia como una de las muchas escrituras sagradas que la gente puede usar o ignorar en su búsqueda en una indefinida espiritualidad. O sea, uno oye cómo muchas personas citan la Biblia, ponen ejemplos, hacen cosas que uno se aterra de ver cómo desvirtúan la palabra, la trastocan, dicen cosas que la Escritura no dice, pero ahí está. Dijo un señor esta mañana que nos trajo en el carro, dijo Dios, al que madruga, Dios le ayuda. Y así encuentra uno usos de la palabra. Encontramos un fulano recitando en el Transmilenio cosas, y dentro de las cosas dijo, ustedes tienen que recordar que la Biblia dice que David tenía una serie de dioses que podía adorar. Eso dice la Biblia. Y uno, mire esto, todo lo que dice. Y los que tenemos la verdad, hermanos, incluso quienes profesamos ser cristianos, sin querer, estamos debilitando la actitud de la iglesia hacia la palabra de Dios. Es que a veces pensamos que son tan rígidos con la Escritura, que se volvieron hasta legalistas. Esto surge desde adentro, esto no viene de afuera, esto surge desde adentro. Están usando la palabra de tal manera que eso no es lo que dice la Biblia, sino lo que ellos quieren que nosotros entendamos. Algunos reaccionan argumentando que las experiencias del Espíritu Santo y el cuidadoso estudio de la Escritura y la teología son hasta pedantes, son legalistas y las han llamado hasta asuntos subcristianos. Yo recuerdo estar en una iglesia donde serví por muchos años y allí era, yo hablo lo que Dios diga, pero la Biblia tengámosla a un lado. El mucho estudio enloquece. Y entonces con tesis como esas, en iglesias donde se habla, donde hay almas que necesitan de Dios y se dice esto, uno dice, por Dios, no sé cómo el Señor nos ha ayudado hasta acá. El Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha ayudado hasta acá. Así que cuando su voz es escuchada a través de la Escritura, hermano, tiene que sacudir, tiene que mover, tiene que cambiar, tiene que transformar al individuo. Cuando la voz del Señor es escuchada, tiene que incomodar. Esto no nos debe dejar en el mismo lugar, nos debe incomodar, nos debe mover a hacer cambios, porque es la palabra de Dios. Alguna vez el Señor habló tan fuerte a los discípulos y a la congregación que tenía al frente, que nos señala la Escritura que muchos comenzaron a abandonarlo. Y los discípulos, Señor, mire, se están yendo. Y el Señor les dijo, pues si quieren ustedes también se pueden ir. A lo cual Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso está en Juan 6:68. Gracias a Dios, hermanos, hoy tenemos lugares como estos.
en donde la palabra del Señor se expone con seriedad y se habla conforme el Señor ha dicho. Hemos buscado a través del estudio, del conocimiento del Señor, hablar lo que el Señor dice, no lo que nosotros creemos. Está la fuente de toda verdad, que es la Escritura. Así que cuando usted ve a alguien parado acá, no está inventando asuntos aquí. Está hablando lo que la palabra del Señor ha dicho que debemos transmitir. Pero con argumentos como los que acabamos de oír. La Biblia habla que es Dios mismo quien ha estado con nosotros a través de la palabra. Y la Biblia nos habla específicamente de nuestro Señor Jesucristo, de su encarnación y habla también de su revelación de la ley. El Señor nos está mostrando sus verdades que una y otra vez quebrantamos. En sus páginas benditas encontramos por qué Cristo murió, cómo Cristo murió, cómo resucitó, dónde está ahora, cómo el Señor se presentó como un sustituto por nosotros para liberarnos del pecado, que el Señor murió por los transgresores de la ley de Dios y que debemos arrepentirnos, creer en Él para estar bien en comunión con el Señor. Eso lo encontramos en la Biblia. En la Biblia aprendemos los caminos y la voluntad del Señor. En la Escritura nos enteramos en la manera en que Dios quiere que usted y yo vivamos, de la manera que podemos tener alegría y satisfacción en la vida, conforme la Biblia nos está enseñando. Nada de esta información eternamente esencial se puede encontrar en otro libro, en otra parte, en otro lugar. No se puede, solamente en la Biblia. Esto lo encontramos en la Biblia. Por lo tanto, si usted y yo queremos conocer a Dios, si queremos tener una vida de piedad, debemos conocer íntimamente. A ver si me hice entender con ese énfasis. Debemos conocer íntimamente la palabra de Dios. Íntimamente. Así que todos aquellos que decimos honrar las Santas Escrituras con nuestros labios, debemos confesar que nuestro corazón, al igual que nuestras manos, nuestros oídos, ojos y mente, no deben estar lejos de ellas. Deben estar apegados a ellas. Si queremos en realidad conocer nuestro bendito Señor. Independientemente, hermanos, si estamos muy ocupados, y mucho más si esas ocupaciones tienen que ver con las cosas cristianas, nada de eso nos debe mover, nada, no hay excusa, no hay excusa. Dios nos dio 24 horas en un día, ¿verdad, hermanos? Yo no creo que eso se haya rebajado, porque algunos dicen, no, yo necesitaría como 27 horas, pero si las tuviera las tendría llenas de cosas de mundo y no haría lo que el Señor tiene que hacer. Hermano, tenemos 24 horas, no hay disculpas, no hay, para que usted no vaya a las Sagradas Escrituras, porque usted debe ir a las Sagradas Escrituras, porque allí va a ser transformado. Allí, si usted tiene disposición de ir, aprenderá a amar al Señor, a obedecerle, a asimilar disciplinadamente las Escrituras. Esta disciplina espiritual no solo es la más importante, sino que también es la más amplia. Es como una universidad, hermano, que, bueno, poniéndola un poco al ejemplo terrenal, es como una universidad que tiene muchísimas facultades, y cada facultad tiene algo especializado. Así que en esta mañana vamos a visitar las facultades L. Las facultades L. Eso me lo acabé de inventar, hermano. Las facultades L. Pero cuyo contenido
en cada una de estas facultades tiene unas disciplinas que va avanzando desde la más fácil hasta la más difícil. Visitemos nuestra primera facultad, y la primera de ella, en la L, es la primera E: escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Amados, esta es la más fácil de las disciplinas que tenemos a la mano para aprovechar las Sagradas Escrituras. Es la más fácil. De hecho, ahí está usted. ¿Sí o no? Ahí está usted en este momento. ¿Qué está pasando con usted? ¿Qué está escuchando? ¿La transmisión del campeón Santa Fe contra alguien? ¿Será? No, hermano. Usted está escuchando las Sagradas Escrituras. No se le está hablando de otra cosa. Así que, hermanos, lo más fácil. ¿Y por qué es considerada esta una disciplina? Hermanos, porque si no nos disciplinamos a escuchar habitualmente la palabra de Dios, vamos a escucharla como pasa hoy, solo cuando tenemos ganas o cuando alguien por ahí se nos atraviesa hablando de la palabra de Dios. Pero para escucharla habitualmente significa que debemos de manera fundamental, asistir a la iglesia. De manera fundamental, asistir a la iglesia. Fielmente a ella. A una iglesia, hermano, que cree en la Biblia, en donde la palabra de Dios se predica fielmente y no cualquier asunto que se le parezca. Nuestro Señor Jesucristo dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. El objetivo no es solamente escuchar las palabras de Dios. Ay, hermanos, acabamos de cantar este himno: que las aves no se la vengan a robar, ni que los espinos la ahoguen. Nosotros, hermano, vamos a escuchar esas palabras que son inspiradas por Dios. ¿Cuál es el propósito de escuchar la palabra de Dios, de tener oído atento para esa palabra del Señor? Para conservarla, hermano. No para que nos entretenga, para conservar la Escritura en nuestra alma. Es decir, hermano, hacer todo lo que Dios nos dice y de esa manera progresar en la semejanza a Cristo. Este método que el Señor Jesús estimula en este versículo, que ya dijimos, bienaventurados los que oyen la palabra. Otro pasaje nos enfatiza también la importancia de escuchar la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué, hermanos? Así es, hermano. Eso dice la Escritura. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto no quiere decir que una persona puede llegar a la fe en Cristo solo con escuchar las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque ¿cómo harían aquellos que tienen discapacidad auditiva? En lo que este versículo se está enfocando es en el poder de escuchar la proclamación de la Biblia antes de su conversión. Además, tal como este pasaje enseña que la fe en Cristo llega primero por escuchar la palabra inspirada acerca de Cristo. Ah, bendito el día aquel que se nos acercó una persona y nos habló de la palabra del Señor, y nosotros por el Espíritu tuvimos oído para recibir lo que el Señor nos dijo. Para los cristianos también es cierto que la gran parte de la fe que necesitamos para la vida cotidiana después que hemos tenido la conversión proviene de seguir escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Amados, hoy tenemos muchísimas facilidades para escuchar la palabra de Dios. De hecho, hermanos, en este momento se están grabando estas palabras para que en un momento usted, en medio de sus ocupaciones,
en un momento en que esté yendo de aquí para allá, sea de su casa al trabajo o viceversa, esté en algún tiempo tranquilo por ahí, hermano, pueda escuchar los estudios bíblicos, los sermones que se grabaron. Tenemos tanta facilidad para oír hoy la palabra de Dios. ¿La tiene usted en su celular, hermano? Es más, por ahí hay algunas aplicaciones que dice la palabra de Dios hablada. No es más sino hágale clic y ya empieza a escuchar. Ay, pero es más delicioso escuchar a Shakira, hermano. Es más delicioso escuchar los partidos de fútbol. Es más delicioso escuchar los chismes de aquí y allá o las noticias. Pero qué, hermano, de escuchar la palabra del Señor. Usted, hermano cristiano, usted. Porque es que estoy hablando en primer lugar con usted. Porque es que usted es el que tiene el oído espiritual para escuchar la palabra de Dios. Uno de los puritanos ingleses, Jeremiah Burroughs, dijo: cuando vayan a escuchar la palabra de Dios y si van a santificar su nombre, escuche, sus almas tienen que apoderarse de lo que van a escuchar, y no es cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Apoderémonos de eso, amados, porque es que si usted va a escuchar la palabra de Dios, voy a poner aquí la palabra de Dios, pero al frente mío está el televisor prendido. Dígame usted, ¿qué va a hacer? Tiene que ser un campeón para saber dividir esos asuntos. O escucha allá o escucha acá, hermano, pero no podemos hacer dos cosas a la vez. Pablo exclama: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto es una hermosura, hermano, saber que la palabra de Dios hoy actúa en nosotros. Ahora pasemos a nuestra siguiente facultad, que es la L. Leer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Los cristianos necesitamos que se nos exhorte a disciplinarnos en la lectura de la Escritura. La razón es porque muy pocos estamos leyendo las Escrituras diariamente. Un alto promedio de nosotros no la leemos ni una vez a la semana. ¿Por qué razón estamos tan ocupados en nuestras cosas? Tenemos las manos llenas de ocupaciones del mundo y no podemos atrapar la Biblia. Estamos llenos de cosas. Y sin exagerar, hermano, muchas veces ni siquiera algunos la leen una vez al mes, mientras que otros ni en absoluto la leen. Pablo aconseja a su discípulo y joven pastor Timoteo. Le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. ¿Y en dónde aparece el primer ejercicio de la piedad? En atender la palabra del Señor. Uno de esos ejercicios, hermano, que tienen que ser aplicados con la frecuencia que no se nos debe olvidar, y es la lectura de la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo con mucha frecuencia les preguntaba a la gente que tenía al frente, y les preguntaba comenzando con estas palabras: ¿no habéis leído? En otra oportunidad Él les dijo: ¿nunca leísteis? ¿Dónde es que nosotros podemos hallar la sabiduría que necesitamos? En la palabra. El Señor entonces suponía que quienes afirmaban ser su pueblo habrían leído las Escrituras. Bueno, en la tarde, si el Señor lo permite, vamos a aclarar muchos más asuntos sobre esto de leer las Escrituras. Igualmente, cuando el Señor Jesucristo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Así que pregunto, ¿cómo podemos vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios si no la hemos escuchado, si no la hemos leído? ¿Cómo podemos vivir así? Segunda Timoteo 3:16, Pablo dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué? Porque es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Necesitamos, hermano, estas cosas: ser enseñados, ser redarguidos, ser corregidos, ser instruidos en la justicia de Dios. ¿Lo necesitamos? Si lo necesitamos, hay que leer la Escritura. Así que, hermanos, no estamos equivocados cuando decimos que hay que leer la Escritura y hay que estar fielmente apegados a ella. En Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Dios promete que quienes leen y ponen atención a su palabra serán bendecidos, pero solamente los que se disciplinan a hacerlo recibirán esas bendiciones. Recordemos que el motivo principal para disciplinarnos es la piedad. Es lo que estamos buscando. Y hemos aprendido que las disciplinas espirituales son caminos bíblicos. Son caminos bíblicos. Si decimos caminos bíblicos, ¿en dónde están señalados, hermano? En la Escritura. Y cuando están señalados en la Escritura, entonces allí encontraremos la gracia transformadora del Señor. Ningún factor es más influyente para hacernos semejantes al Hijo de Dios que el Espíritu de Dios que obra a través de su palabra. Si usted y yo necesitamos ser semejantes a Cristo, tomemos entonces seriamente la disciplina para leer las Escrituras. Pregunto, ¿con qué frecuencia debemos leer las Escrituras? Debemos ser realistas y sinceros acerca del tiempo que debemos tomar para leer las Escrituras. Y le voy a hacer algunas preguntas, hermano. Si respondemos estas preguntas acertadamente, debemos entender entonces la necesidad de leer con diligencia las Santas Escrituras. Pregunto, ¿con qué frecuencia tenemos problemas, tenemos tentaciones, tenemos pruebas, tenemos presiones? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo me dijo? Entonces, todos los días debemos leer la Biblia. Pregunto, ¿cada cuánto necesitamos enseñanza, guía y más ánimo? ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿Cada cuánto necesitamos ver el rostro de Dios, escuchar su voz, sentirlo, conocer su poder? ¿Cada cuánto? Todos los días. Hermano, y si sigo preguntando, usted me sigue respondiendo: todos los días. La respuesta siempre será: todos los días. Así que como hombres, amados, como hombres, no podemos hacer provisión de gracia para el futuro. Es como si usted quisiera proveer alimento para su cuerpo solamente si come lo suficiente hoy día lunes y en 3 meses vuelve a comer. ¿Podría hacer esa provisión? Bueno, ahora se la voy a poner más grave. ¿Podría hacer provisión hoy, respirar todo el aire hoy y volver a respirar el otro domingo? Más grave, ¿sí o no? Es lo mismo que pasa con nuestra alma. Ni la alimentamos ni le damos el respiro espiritual que ella necesita. Hoy alguien dijo, algunos toman la iglesia como un lugar donde se dispensa gasolina espiritual. Vienen hoy domingo, recargan y hasta el otro domingo, si acaso, vuelven a venir a recargar. Creo, hermanos, que
aquí hay equivocaciones en esto. Todos los días necesitamos la palabra del Señor. En tercer lugar, nuestra última letra, estudiar la palabra de Dios. Dije que venía de lo más fácil a lo más difícil. Y aquí nos encontramos con algo que es un poco más complicado, pero no es imposible, hermanos, estudiar la palabra. Le voy a decir, amados, estudiar, leer la Biblia se puede comparar con navegar en el mar en una lancha rápida, en una de esas lanchas que son livianas, equipadas con excelente motor. ¿Ustedes las han visto? Eso pasan por encima del agua así, pss, y uno dice, uy, qué bárbaro, ¿no? Esto, leer la Biblia es eso. Pero estudiar la Escritura es cubrir la misma distancia en el mar, pero navegando muy despacio, en un gran barco construido con vidrio arriba y abajo. Ir en la lancha a gran velocidad da una vista panorámica de por donde usted pasa. Sí, le queda ratico, pasa rápido. Eso es leer la Biblia. Pero por donde pasa el barco, usted está mirando arriba, abajo, en la profundidad que hay, al lado, se deleita, analiza, piensa. Eso es leer la Biblia. Eso es escuchar la Biblia. Muy seguramente, hermanos, usted ha pasado tan rápido leyendo la Escritura que no se ha dado cuenta de muchos detalles. Pero al estudiar las Escrituras se debe ir muy despacio, observando todo, sin apuros, observando la claridad de las palabras, los detalles que se escapan cuando se lee el texto. Como expresó un escritor, la lectura nos da amplitud, el estudio nos da profundidad. Ahora, hermano, veamos 3 textos que son muy importantes para una buena disposición de estudiar las Escrituras. El primero lo encontramos en Esdras 7:10. La Biblia dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué encontramos en este texto? Encontramos una secuencia importante e instructiva. ¿Qué hizo Esdras? En primer lugar, dice, había preparado su corazón. Había preparado su corazón. En segundo lugar, Esdras deseó inquirir, o sea, examinar la ley del Señor. En tercer lugar, Esdras estaba dispuesto a cumplir lo que había inquirido, lo que había deseado en su corazón. Y en cuarto lugar, Esdras fue a enseñar en Israel los estatutos y decretos del Señor. Él ya los sabía, él ya los cumplía, ahora los enseñaba. Esto nos dice que antes de enseñar la palabra de Dios al pueblo del Señor, había que poner, o como hizo Esdras, poner en práctica lo aprendido. Pero el aprendizaje de Esdras provenía entonces del estudio de las Escrituras. Sin embargo, hermano, antes de estudiar la Escritura, usted debe preparar su corazón. En otras palabras, Esdras se disciplinó a sí mismo para estudiar la palabra de Dios. El segundo ejemplo está en Hechos 17:11. Y dice allí, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo y Silas habían estado en Tesalónica en unas misiones y les fue mal en esas misiones. Pero ellos volvieron a repetir otra vez su trabajo y fueron y enseñaron a judíos locales
la palabra del Señor y ellos reaccionaron de manera diferente. Ellos recibieron la palabra con un espíritu muy noble y entonces dice, escudriñaban todos los días las escrituras para ver si lo que les decían era verdad. El tercer y último ejemplo está en 2 Timoteo 4:13. Aquí encontramos algo supremamente maravilloso. Dice Pablo, comunicándose con Timoteo, Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo estaba en la cárcel escribiendo el último capítulo de su última carta, pero allí estaba esperando a Timoteo y le hace esa solicitud. Trae abrigo, libros y pergaminos. Abrigo, libros y pergaminos. Hermanos, Pablo estaba en una prisión sumamente fría, necesitaba el abrigo, pero también estaba aislado de la escritura. Y Pablo lo primero que le pidió a este después del abrigo fue los libros y los pergaminos, porque quizá los pergaminos tenían copias de las sagradas escrituras. Mire, Pablo, escuchen quién era Pablo hasta aquí. Pablo había visto el cielo. Eso nos lo dice 2 Corintios 12, 1 al 6. Pablo había visto a Cristo resucitado. Hechos 9, 5. Pablo había experimentado el poder del Espíritu Santo para los milagros. Hechos 14, 10. Pablo, hasta para escribir las sagradas escrituras, tenía la asistencia del Señor. Eso está en 2 de Pedro 3, 16. Sin embargo, siguió estudiando la palabra de Dios hasta que murió. Así que si Pablo, con todo lo que sabía de primera mano sobre el cielo, Jesús, los milagros y demás, necesitaba estudiar la palabra de Dios, pregunto, ¿será que usted y yo no necesitamos estudiar la palabra? Usted y yo necesitamos estudiar la Biblia y deberíamos disciplinarnos para hacerlo. Concluyamos con estas dos meditaciones muy cortas. La primera, si su crecimiento en la piedad se midiera por la calidad de escudriñar y aprovechar la palabra de Dios, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué se vería en usted? ¿Qué se vería en mí si aprovecháramos eso? Esta pregunta, responderla bien, es muy importante porque la verdad es que el crecimiento en la piedad que necesitamos usted y yo se ve enormemente afectado por la calidad de su aprovechamiento de la Biblia. Usted ve, hermano, a personas que aprovechan la escritura, no es más sino que hable con ellas. Y cuando habla con ellas, usted va a decir, oh, tiene palabra de Dios. Pero cuando habla con otras, alguna vez un chico muy necesitado de la palabra del Señor, muy necesitado de un consejo bíblico, fue a donde una hermana y le dice, hermana, estoy en esta situación tan terrible, mire lo que me está pasando aquí y allí. ¿Ustedes se acuerdan de una serie de televisión que se llamaba Padres e Hijos? Bueno, la hermana le refirió, pues mire lo que dice Padres e Hijos, dice esto. Amados, ¿tenía o no escritura en su corazón? Hermanos, si usted va a alguien y le pregunta, mire hermano, ¿qué haría en esto? Oh, no ha visto, no me lo cambie. Ahí le dice. Y nuestra segunda meditación, hermano, ¿qué puede hacer usted para mejorar y aprovechar la palabra? ¿Qué puede hacer? Hermano, hay tantas cosas que nosotros podemos hacer. Pero se me ocurre, hermano, que una de estas es que
nos unamos con un grupo de creyentes con ideas afines para escuchar, para leer, para estudiar la Escritura. No sé cuántos nos hacemos visitas. ¿Y esas visitas qué provecho tienen? Si es para crecer en la piedad o para crecer en orejas y lengua larga, no sé para qué es la reunión que tenemos, para hablar de culinaria, de modas, de cosas sin importancia, cuando lo que deberíamos hacer es esto. Póngase metas serias, hermano, para intentar leer la Biblia todos los días. Busque cómo ser guiado para el estudio de la Escritura, cualquiera de las formas que elija, sean estas o cualquiera otra que quizá no contemplemos rápido. Disciplinémonos en nuestra dedicación para mejorar nuestro aprovechamiento en las Sagradas Escrituras. Ahora le digo, hermano, no espere dominar la Biblia en un día o en un mes o en un año. Deje que la palabra de Dios colme su corazón y su mente una y otra vez a medida en que pasan los años. Y usted va a madurar en el Señor y va a tener esa vida de piedad que tanto anhelamos. Oremos al Señor.